Este, Antes de entrar al tema de esta mañana, yo quiero introducirlo a través de una experiencia que hace ya muchos años me tocó vivir. Antes de yo salir para Estados Unidos, recuerdo como ahora, ya hace muchos años, pero hay cosas que quedan grabadas en el corazón de uno y que nunca se van a olvidar hasta que uno tenga vida. Así que recuerdo que mi mamá me dice: mi hijo, solamente te pido que te cuide. Recuerda la enseñanza que has recibido aquí en la casa, en el hogar. Cuídate mucho, mi hijo. Lo mismo me dice mi papá. Me dice: mi hijo, cuídate. Cuídate mucho porque va a ir a un lugar desconocido. Trata de mantenerte de la casa al trabajo, porque no quisiéramos que te suceda nada. Así que te suplico que te cuide. Y esa fue la recomendación del papá y de la mamá. Y creo que es la recomendación de cada padre y de cada madre hacia sus hijos. Porque los padres sienten preocupaciones por sus hijos. No solamente los padres terrenales, sino que en este día nosotros vamos a mirar que también el Señor, nuestro Padre Celestial, tiene la misma preocupación y tiene para cada uno de nosotros la misma recomendación. Así que por eso yo quiero leer 3 versículos que tienen que ver con, con el cuidado, con la recomendación que tiene nuestro Padre Celestial hacia cada uno de nosotros. Y estos 3 versículos solamente es símbolo, es solamente 3 versículos que representan los muchos versículos que hay en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se repite lo mismo que estos 3 versículos nos van a enseñar o nos van a recordar a nosotros. Primeramente, quiero que vayamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Recuerda bien que la palabra de Dios es a nosotros los seres humanos a quien nos habla. Así que Dios te está hablando a ti personalmente, y me está hablando a mí personalmente. Así que vamos a ver qué es lo que el Padre en esta mañana, a través de este versículo, quiere decirnos. Dice el versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice: no te olvides. Vemos que el Padre también está recomendándonos a nosotros, está suplicándonos a nosotros que no nos olvidemos de su palabra, que no nos olvidemos de él. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, está otra recomendación de parte de nuestro Padre Celestial. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Otra vez aparece allí la recomendación de nuestro Padre Celestial. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y ahí mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3 veces enfatiza el Señor, 3 veces nos recuerda el Señor a cada uno de nosotros que no nos olvidemos. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor enfatiza tanto de que nosotros no nos olvidemos? Naturalmente, pues nosotros mismos sabemos que uno se olvida fácil. Las cosas se olvidan. El ser humano, después del pecado, pues tenemos esa situación
de que las cosas se nos olvidan. Y es muy peligroso, hermanos, que uno se olvide de Dios, que uno se olvide del consejo de Dios. Es muy peligroso porque tiene que ver con un asunto de vida o de muerte. Y para nosotros entender y que miremos los resultados de las personas que una vez estuvieron con Dios y de repente se olvidaron de Él. Vamos a ver los resultados. ¿Qué fue lo que le pasó a esas personas que se olvidaron de Dios? Y si en esta mañana pudiéramos ponerle un título al sermón, sería No te olvides de Dios. Así que para nosotros tener un cuadro más claro, vamos al libro de Génesis, al capítulo 2 y el versículo 16. Génesis, capítulo 2, versículo 16. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo primeramente a Adán, y luego la enseñanza pasó a Eva también. Pero está Dios recordándole algo, que no comieran de ese árbol que él había señalado. Dios habló, Adán y Eva escucharon el mensaje, la recomendación de parte de Dios. Pero, hermanos, cuán fácil se olvida uno de ese consejo, de esa recomendación, de ese pedido que Dios le hace al ser humano cada día. En este caso se lo presentó, se lo pidió, se lo suplicó a Adán y a Eva, que no comieran de ese árbol que él había señalado. Capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el consejo y la recomendación que Dios le había hecho a Adán y a Eva? ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, se olvidaron que Dios le había dicho que no podían comer de ese árbol. Entonces aquí vemos la enseñanza y aquí vemos, hermano, que en cada uno de nosotros debe haber una gran preocupación de nosotros poner mucha atención al pedido, al llamado de Dios, al consejo de Dios. Ya vemos los resultados. El mundo está en sufrimiento, existe la muerte, existe el dolor, simplemente porque Adán y Eva se olvidaron
de ese consejo que Dios le había dado. Cuán diferente hubiese sido la vida si Adán y Eva no se olvidan. Y entonces, como consecuencia a ese olvido, ya sabemos lo que sucedió con uno de sus hijos, Abel. Caín le quita la vida a Abel. Pero todo empezó allá, cuando el hombre escuchó, la mujer escuchó, pero no guardaron y no pusieron en práctica cada día el consejo que Dios le había dado. Quiero que vayamos para que miremos otra historia que sirve para enseñanza de cada uno de nosotros. El ser humano, nosotros, para que no se nos olviden las cosas, debemos repasarla, debemos practicarla cada día, porque de esa forma queda allí grabada en nuestra mente. Y quiero que vayamos al libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 28, para que otra vez miremos de que el ser humano, las cosas fácilmente se le olvidan. Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvanos. Aquí vemos la experiencia de Pedro. Y aquí nuevamente vemos que el ser humano, lo que no practica, se le olvida. Pedro le hizo un pedido a Jesús. Y el Señor responde a ese pedido. Y ese pedido se encuentra ahí mismo en el versículo 29, donde Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice: ven. A Pedro se le olvidó de que Dios lo había llamado, de que Dios le había autorizado que fuera. Ven, le dijo Jesús. Pero allí en medio de la tormenta, en medio de la crisis, Pedro se le olvidó de que Dios era quien lo había llamado. Lo había llamado. Y aquí, hermano, yo quiero enfatizar en algo. Quiero compartir con ustedes algo. Y es que cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, aparentemente las cosas como que fluyen con más rapidez, como que las cosas marchan aparentemente de una manera más rápida. Pero cuando llega una crisis a nuestra vida, como que uno se olvida de Dios. Uno se olvida de Dios. Y Pedro, en medio de la tormenta, Pedro se olvidó que Dios lo había llamado. Y es peligroso olvidarse, hermanos, porque Pedro se olvida y Pedro se estaba hundiendo. ¿Qué significa eso? Que Pedro iba a morir, Pedro iba a desaparecer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos y debemos mantener presente la palabra y el consejo de Dios en nuestra vida? Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante, para que miremos que hubieron personas que escucharon y se mantuvieron fiel y firme al Señor. Así que Dios extendió su mano y escuchó el pedido de Pedro, el clamor de Pedro, y entonces el Señor lo sacó de allí. Pero Pedro se había olvidado de que Jesús le había dicho:
ven. Y yo quiero decirte en esta mañana que no fue un ser humano quien te llamó a ti. Fue Jesucristo quien te llamó. Y cada día el Señor renueva, recuerda ese llamado a tu vida. Ven. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Cuando una persona se mantiene conectada con Dios, no importa el lugar, no importa la circunstancia, porque nunca estaremos en desventaja para uno servirle a Dios. El ser humano, si se mantiene conectado con Dios, no importa que esté en otro país, no importa que esté viviendo momentos difíciles, sino que cuando una persona está allí conectada con el programa celestial, esa persona será fiel a Dios donde quiera que esté. Y es el caso de Daniel y sus compañeros. Daniel estaba viviendo en otro país, estaba envuelto allí en otra cultura. Es decir, que podríamos decir que tomando en cuenta las circunstancias, tomando en cuenta el medio que rodeaba a Daniel, le era difícil para servirle a Dios. Más sin embargo, aquí vamos a tener la enseñanza en la vida de Daniel y estos jóvenes de que nosotros también podemos ser fiel a Dios donde quiera que estemos y no, sin importar las circunstancias que estemos enfrentando. Así que yo quisiera que leamos en el versículo 15. Dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa fue la sentencia que le presentaron a Daniel y a sus compañeros. Hermano, una cosa es leer y otra cosa es vivir el momento. Ellos estaban conscientes de algo. Habían dos cosas que ellos tenían bastante claro en su mente. Primeramente, ellos sabían que el rey no iba muy lejos para quitarle la vida a una persona, porque esos líderes en ese tiempo se consideraban como un dios aquí en la tierra. Ellos no tenían que consultar a nadie, solamente señalaban, quítenle la vida a esa persona y allí todo el mundo tenía que obedecer. Y Daniel y sus compañeros estaban claros en cuanto a eso. O sea que no era simplemente una amenaza, no era un juego, sino que eso a diario se vivía allá en Egipto. Perdón, allá en Babilonia. Cada día, persona que no hacía la voluntad del rey, le quitaban la vida. Y vamos a leer el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso fue lo que respondieron ellos frente a la amenaza, frente a la muerte. Y Daniel y sus compañeros, hasta el último minuto, antes de que lo ataran, antes de que lo tiraran allí en el horno, tuvieron la oportunidad de ellos decir, ¿sabe qué? Prefiero mejor servirte a ti antes que morir. Pero
No fue así, hermanos. Ellos prefirieron que lo tiraran al horno de fuego y de esa forma honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Y versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ya sabemos los resultados de que estos jóvenes, en medio de la amenaza, prefirieron ser fiel a Dios. Dios honró a Daniel y a sus compañeros. Y no solamente eso, sino que ese día allí había una celebración donde todo el mundo debió postrarse frente a esa estatua. Y el testimonio de estos jóvenes hizo que esa celebración se desvaneciera y que se concentrara en lo que Daniel y sus compañeros hicieron, en ese testimonio poderoso, donde el mismo rey reconoció que solamente hay un solo Dios verdadero, que solamente hay un solo Dios creador. Hermanos, Daniel y sus compañeros testificaron en tierra extranjera, en medio de una cultura donde allí no se adoraba al Dios Todopoderoso, sino se adoraba a dioses hechos por los hombres. ¿Cómo fue que Daniel y sus compañeros pudieron permanecer fiel a Dios? ¿De qué forma? ¿Cómo fue que Daniel y sus compañeros no se olvidaron de Dios? ¿Cómo fue? Razones humanas habían para que ellos se olvidaran de Dios, para que la fe que trajeron de su nación se desvaneciera en el diario vivir. La pregunta es, ¿cómo permanecieron fiel a Dios? Creo que aquí hay una enseñanza para uno meditar profundamente, porque tal vez en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver en circunstancias parecidas a la que enfrentó Daniel. Y así como ellos vencieron, nosotros tenemos que meditar y aprender para luego entonces nosotros poner en práctica. Porque lo que no se practica, tarde o temprano, se olvida. Así que dice la Biblia, y quiero que lo busquemos, en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. Por eso ellos vencieron. Y saben que el enemigo estaba trabajando día y noche en la mente de Daniel y los compañeros de él, con el propósito de que ellos se descuidaran, con el propósito de que ellos quitaran la vista de Dios, que ellos pensaran, bueno, si Dios permitió que llegáramos hasta aquí, entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Por qué estamos aquí cautivos?
¿Por qué estamos aquí como esclavos? Nada de eso impidió que ellos perdieran su fe, pero simplemente no perdieron su fe porque ellos se mantuvieron conectados con Dios, se mantuvieron en comunión con Dios. Dice aquí que ellos mantuvieron ese ritmo de oración, pusieron en práctica lo que habían aprendido allá en su casa. Y eso fue lo que le dio la victoria a ellos. Eso fue lo que le permitió testificar frente al horno de fuego. Eso fue lo que permitió que ellos fueran fieles a Dios frente a la muerte. Así que yo creo, hermano, que aquí hay una enseñanza para nosotros, porque es fácil que uno se olvide de Dios. Fácil. Dios le había dicho a Adán y Eva, no coman. ¿Cuánto tiempo pasó que Dios le dijo que no comieran hasta el momento que comieron? No sabemos. Pero ellos escucharon con claridad que Dios le había prohibido que comieran de ese árbol. Se olvidaron. Y miren la consecuencia. Hasta el día de hoy hay sufrimiento, hay dolor. Hay situaciones difíciles aquí en este mundo. Hay destrucciones. Hay problemas en la familia, en el matrimonio. Simplemente porque se olvidaron de guardar el consejo de Dios y ponerlo en práctica. Pedro se olvidó que no hacía mucho tiempo que el Señor le había dicho, ven, Dios te llamó, mantén presente ese llamado en tu vida, no te olvides de ese llamado, porque si te olvidas, puede ser peligroso, puede traer la destrucción, puede traer el fracaso espiritual de tu vida. Y Pedro se olvidó y entonces Pedro se estaba hundiendo. Y ya para terminar, solamente voy a leer 2 versículos más. Y quiero que recordemos la historia de de José. Siendo un joven, lo vendieron. Llegó también a un lugar desconocido, a una nación que no era el lugar donde él había nacido, a un lugar donde no se adoraba al Dios creador. Y allí, en ese lugar, José, como todos sabemos, nunca se olvidó de Dios. Nunca se olvidó de Dios. José, día y noche, meditaba en Dios. Estando allí en la cárcel, José meditaba en Dios. José oraba a Dios. Y entonces, frente a la terrible tentación que él experimentó, donde él pudo haber pensado, mis hermanos me vendieron, a mí no debieron hacer eso. Ya yo estoy en otra tierra lejana. Yo aquí me voy a olvidar de los principios aprendidos allí en la casa. Aquí nadie me va a ver. Total, soy un esclavo, fui vendido. Pero allí la palabra del Señor nos dice a nosotros que este joven, porque no importa la edad, si una persona muy adulta se olvida de Dios, fracasa. Si un joven se olvida de Dios, también fracasa. Por lo tanto, no depende de la edad. Todo el mundo que quiera triunfar, todo el mundo que quiera salir victorioso, tiene que mantener a Jesucristo en su corazón presente día y noche. Porque nosotros debemos aprender de lo que triunfaron.
Y quiero leerle aquí el versículo 9 del capítulo 39. Génesis 39, 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Wow, qué poderoso testimonio. Cuán grande es el poder de Dios. Los hombres y mujeres que mantienen a Jesucristo presente día y noche, esas personas serán invencibles, porque todo el que se entrega a Dios y permanece en Dios es una persona invencible. No importa el grado de la tentación, esa persona tendrá poder para rechazar esa tentación. Ahora, ¿por qué sabemos? Tenemos mucha evidencia de que José, que aproximadamente, dicen algunos, tenía como 17 años. José, ¿por qué sabemos que era un hombre de Dios? Porque por sus frutos lo conoceréis. Dice, y pecaría contra Dios. O sea, Dios estaba presente en su vida. No solamente un día, no solamente una hora, sino todo el día y toda la noche. Dios estaba presente en la mente de José. Entonces vamos esclareciendo el panorama. Aquí vamos entendiendo de qué forma nosotros hoy día podemos vencer. De qué forma podemos tener presente a Jesucristo y no olvidarlo. Meditemos día y noche en Él y entonces día y noche tendremos la victoria. Miren qué testimonio tan poderoso aquí en el capítulo 45 de Génesis, versículo 4. Esto es grande lo que vamos a leer ahora. Es grande y le voy a explicar por qué rapidito. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. José no guardó rencor. Humanamente hablando, tenía razones para guardar rencor, porque lo que ellos le hicieron a él era para que José toda su vida viviera con un corazón herido. Pero como José era un hombre de Dios, nunca le dio cabida al rencor. No guardó rencor contra sus hermanos. Y eso nos enseña a nosotros que cuando uno está conectado con Dios, en Cristo Jesús, hay victoria, porque Dios siempre será más grande que el problema que nosotros enfrentamos. Por eso nos unimos al apóstol Pablo cuando él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la victoria se encuentra en que yo nunca coja vacaciones y me olvide de Dios, sino mantener a Jesucristo presente en mi vida. Y ya para terminar, quiero leer aquí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, la recomendación que el Señor le dio a Josué. Y en esta mañana o tarde, quiero decirte que Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Créelo de corazón que Dios, a través de su palabra, te está hablando a ti y a mí. Y el consejo que le dio a Josué es el consejo que él está dando a nosotros. Él le dijo a Josué y te dice a ti y a mí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero subrayemos algo aquí. Dice, nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley. En otra palabra, todos los días medita en Dios. Todos los días órale a Dios. Todos los días estudia su palabra, porque de esa forma nunca nos vamos a olvidar. Dios te bendiga y te guarde, y que la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes y con nosotros aquí en el hogar. Solamente, Señor, te suplicamos una cosa: que nos ayude, Señor, a no olvidarte nunca. Que no importa, Señor, si estamos pasando por una crisis, ayúdanos, Espíritu Santo, recuérdanos, trae a nuestra memoria tu palabra, Señor. Y si estamos, Dios, siendo bendecido abundantemente en medio de la abundancia, ayúdanos, Señor, a permanecer fiel y firme. Solamente tú, Señor, eres el único que puede ayudarnos. Nosotros lo reconocemos, Padre. Reconocemos que somos olvidadizos, Señor. Pero a ti te damos la libertad, la luz verde, para que cada minuto de nuestra vida, tú, Señor, nos recuerdes que debemos mantenerte a ti presente en nuestra vida. Bendice a mis hermanos en este día, en esta tarde. Que la presencia del Espíritu Santo siga acompañándonos. En el nombre de Jesús.